La muerte duele y duele muchísimo y nosotros le tenemos miedo al dolor precisamente porque sabemos lo que duele. Vas a estar bien, pero hay que atravesar el momento. No nos podemos resistir, es algo que si no lo dejas salir, se encona y se infecta y te causa muerte. Muerte espiritual, muerte de tu ser. O sea, es necesario atravesarlo y fluir con ese dolor. Revelando los secretos de la paz interior y la alegría. Un lugar para la inspiración. ¿Listos para transformar sus vidas? Se habla vida, donde exploramos el crecimiento espiritual y la sanación del alma. Recorramos este camino juntos hacia la luz interior. Suscríbanse ahora y comiencen su transformación hoy mismo. Bienvenidos a Se Habla Vida, con Esteban Reyes. Querida comunidad de curanderas y curanderos del alma, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Se Habla Vida Podcast. Hoy yo estoy, como una gelatina cuando la montan sobre un tren y se mueve así, taca, 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 de emoción. Porque tengo una invitada que es un testimonio vivo de resiliencia, de motivación y de transformar lo que a veces nos puede paralizar, transformarlo en gasolina para seguir caminando y que ese vuelo, que ese caminar siga inspirando a muchísimas más personas. Así que quiero que hoy estén aquí sentaditos y disfrutando de esto, pero como dicen, en Venezuela le llamamos cotufas, ustedes palomitas en México, no sé cómo lo llaman en otros países, pero disfruten de esto y regálense este espacio para su corazón. Hoy tengo como invitada a una colombiana que vengo siguiendo en las redes, de verdad, con mucha admiración, con mucho respeto y sobre todo como una velita que encienda también mi velita cuando siento a veces que el viento de la vida tiende a apagarla o mi interpretación de ese viento tiende a apagarla. Ella es Laura Castro, es una facilitadora y conferencista sobre adversidad y duelo. Una autora de un libro que se llama 21 verdades para transformar el duelo en ese sentido de la vida, ¿sabes? Eso de agarrar esa pena tan grande y darle un vuelco para que sea esa inspiración y decir, ajá, yo estoy aquí, tengo esta oportunidad, ¿ahora qué hago con esto? Y más allá de toda esta labor que ella viene realizando profesionalmente y con mucha alma y con mucho corazón, creo que es una de las personas que en este momento enciende una luz para recordarnos que la existencia, esa grandiosidad que se ha manifestado en un cuerpo, tiene mucho más sentido que la rutina que tenemos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Pero no quiero agregar más nada, sino darte la bienvenida, Laura Castro, acá a Se Habla Vida Podcast. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Esteban, por verme así, por ver mi velita ahí alumbrando desde este rincón del planeta. Qué maravilla. Laura, te soy honesto y a mí me gusta este podcast porque yo digo es que es como si estuviésemos tomándonos un café juntos. En Venezuela decimos se me tranca el serrucho, o sea, la garganta se me emociona y los ojos se me emocionan de la energía que siento en este momento de hablar contigo honestamente. Así que, bienvenida. Laura, transformar el duelo. Ya vamos a ir entrando un poco en todo en este tema tan interesante. Transformar el duelo no es fácil, pero yo quiero saber cómo llega Laura Castro, porque sé que eres profesional en finanzas, cómo llega Laura Castro a encontrar un sentido para poder comunicarle a las personas que la vida tiene algo mucho más, que la vida tiene un valor propio, que los sueños tienen un valor propio y que seguir postergando a esperar ese momento perfecto para realizar ese sueño, para perdonar, para poder pedir perdón, es algo ilusorio. Cuéntanos un poco de ti para ir sacando esta información al público que nos ve y cómo llega Laura Castro a involucrarse en estos temas tan interesantes, tan apasionantes y sobre todo tan saludables para el caminar aquí en la tierra. Gracias, Esteban. Pues mira, yo creo que no hay una formación académica que te ayude con eso. O sea, sí, yo estudié de base finanzas y comercio exterior por descarte, a pinochazo le decimos en Colombia, por azar.
Yo escogí una carrera que me ayudara a no morirme de hambre. Era lo único porque no tenía descubierta como una vocación, una pasión, no, nada. Escogí. Y mi vida, la planeada era como la mayoría de las personas en esa época, yo espero que hoy tengamos un poquito más de conciencia en eso, sobre todo los jóvenes, pero nada, yo pensaba que tenía que trabajar para pensionarme, casarme, tener hijos, que es lo que quería, y ya, y que esa era la vida. En un momento de mi vida se me derrumbó todo mi castillito de naipes. Tenía un muy buen trabajo, me había casado ya por segunda vez, estaba muy enamorada. Se me destruyó ese matrimonio con toda mi autoestima y mi amor propio llevándoselo por un sifón. Me echaron de mi trabajo y tenía a mi hija mayor ya acercándose a la adolescencia. Y a mí esa edad de ella, pues que ni siquiera tenía en ese momento ya 8 o 9 años, pues me impulsaba mucho a trabajar en mí, porque yo cargaba una relación conflictiva con mi mamá. Entonces no quería trasladársela a ella. De alguna forma como que mi alma me hubiera guiado a decir, es por ti, o sea, tienes que trabajar es en ti. Y empecé a estudiar inteligencia emocional, que en ese tiempo estaba como el boom, empezaba como de moda y aplicarse como para todo. Entonces empecé en esos. En ese momento también me botaron un salvavidas para esa situación tan dolorosa que estaba viviendo y era la iglesia cristiana. Entonces conocí a Jesús a través de la iglesia cristiana, me sumergí en la religión también por mucho tiempo, me sirvió porque me mantuvo a flote y sobre todo, más que mantenerme a flote, me hizo enamorarme de Jesús, o sea, de confiar en que había algo más grande. Con mi hija tomamos esto como bandera, además, cuando vimos que inspiraba a otras niñas de su edad a crear esa relación fuerte entre madre e hija. Y creamos Veritá. Veritá se volvió mi marca personal. Una empresa en ese momento se constituyó, dije, por aquí es, me formé como facilitadora, empecé a entrenarme en generar esa conexión con la gente y a través de Veritá, que significa verdad, que era, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pues era mi manera de mostrar el mensaje de Jesús. La vida siguió, Veritá le costaba mucho sostenerse económicamente, me casé de nuevo con un cristiano, empecé a formar mi vida así como decir, ok, por lista de chequeo, ¿qué dijo Dios según la Biblia o según mi iglesia que tenía que ser yo para poder ser amada por Dios? Dije, ok, lo que tú me digas que tengo que hacer, lo voy a hacer, porque ya yo me rindo a vivir la vida a mi manera, porque no, me estoy haciendo mucho daño. Lo que tú me digas, entonces claro, corrieron a decirme, ay, tienes que dejar de ser esto, dejar de ser esto, dejar de ser esto. Y yo, bueno, no importa, me disfracé, me metí en un personaje sumiso, obediente, callado, muy culpable de todo lo que había hecho y deshecho en la vida. Entonces vivía siempre en ese arrepentimiento y en esa contradicción de decir, todas las semanas tengo que venir a pedirte perdón porque no lo logro, no lo logro, así no sea tú sabes que dicen, de palabra, obra y omisión. Pues por mi gran culpa, todo, en todo fallo, así sea por pensamiento, fallo, y me castigaba durísimo. Llegó la pandemia. En ese momento yo ya había parado Veritá y me arranqué, Esteban, perdóname. O sea, yo No, digo no, que maravilloso, yo estoy no me feliz. fue. Ya yo tengo, como te dije, yo estoy aquí sentado tomándome un café contigo. Sígale. Y se había venido la pandemia y resulta que yo había parado Veritá cuando empecé a luchar por sostener ese matrimonio y un embarazo a mis 40 años, que había sido un embarazo de alto riesgo, y yo llena de estrés, pues con Laura Sofía, mi hija, dijimos, toca parar porque primero lo primero, y yo dije, bueno, pues finalmente ya estoy casada y tengo ese sostén, o sea, no tengo esa angustia
de tener que producir dinero. Entonces, bueno, me solté. Nació mi hija chiquita en el 2017 y se me olvidó, Verita. Se me olvidó, o sea, lo dejé ahí, tuve mucho miedo de volverlo a coger, creé otro emprendimiento, se vino la pandemia, me quebró el emprendimiento que había tenido, se empezó Laura Sofía, ya entró en su adolescencia, ahora sí, pura y dura. Y decía, mamá, yo no voy más a la iglesia, yo ya no creo en esa religión, ya tengo voz y voto, me da tristeza ver en lo que te estás convirtiendo, o sea, ¿por qué tienes que estar sumisa, callada y no puedes dar tu punto de vista? Te desconozco. Y ella empezó a deprimirse también. Empecé a llevarla a psicólogos, después me dijeron, no, es un psiquiatra, el psiquiatra dijo, no señora, la niña no tiene ningún problema, el problema lo tienen ustedes en la casa. Y yo, Dios mío, ¿qué hago con esto? Cuando aparece la pandemia, se explota todo. Ese matrimonio se acabó, yo hago mi crisis de fe, creé otro emprendimiento, eso sí he sido emprendedora y luchona, Esteban, pero o sea que a mí se me ocurren las ideas así como de siempre, yo sé que de hambre no me voy a morir, fue lo único que me había pedido, yo de hambre no me dejo morir. Entonces, había hecho otro emprendimiento que me ayudó a decir, ok, se acabó este matrimonio, pues yo arranco de cero, ya no tengo que preocuparme por una hija, tengo dos. Entonces, al hombro y hagámosle. Pero mi crisis de fe, brutal. Dije, bueno, Dios, ¿qué pasó aquí? Ya me disfracé, dejé atrás todo lo que yo era que me generaba problemas, me convertí en esa mujer de Proverbios 31, los que estén oyendo acá sabrán quién es la mujer ideal para los ojos de Dios según la Biblia. ¿Y qué? Igual mi matrimonio se acaba, yo lo que quería era una familia, formar unas hijas al lado de un hombre cualquiera, cualquiera, o sea, no me importaba. En ninguna parte decía que tenía que amar a mi marido. Dice, yo tengo que ser obediente, la Biblia dice eso. Tienes que ser ¿Eh? sumisa y obediente a tu marido. Yo dije, y eso lo cumplí. Entonces, ¿ahora qué pasó? Y me le enfrenté. Y me ha dicho Dios como que, a ver, mi amor, estás muy equivocada, eso no es culpa mía, sácame a mí de esa ecuación, tú te metiste en esto solita. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a hacer una creación, que fue lo que hice contigo, para después acabarla a martillazos porque no me guste lo que eras? Si Mm. toda la vida me había divertido un montón contigo, con tu desparpajo, con tu rebeldía, con tu sentido del humor, con tu alegría, ahora te convertiste en una mujer amargada, aburrida, resentida, y que no puedes con la culpa y el juicio. Mira, lo sentí tan claro, Esteban, que para mí fue como una pomadita en mi corazón. Y además de una pomadita en mi corazón, un volador, porque ya ahora sí, entonces muestre a ver, me reconstruyo y empiezo otra vez. Mi vida se ha tratado de volver a empezar muchas veces. Cogí mis dos chinas, como les digo en Colombia, ya dije, ok, el emprendimiento que había tenido en pandemia pasó después de pandemia, no se pudo ajustar otra vez a la presencialidad, entonces otra vez estaba, no quebrada, pero sí como que en el piso y con una hija ya a punto de entrar a la universidad, la chiquita a punto de entrar al colegio grande, o sea, las cuentas ya eran grandes. Y ok, si tengo que renunciar a la pasión del emprendimiento, pues lo haré y seré una empleada nuevamente. Yo ya lo había hecho, me había ido bien en la vida. Me voy a convertir otra vez en esa mujer de trabajo. Conseguí un trabajo y en ese momento Laura Sofía ya se graduó del colegio y estábamos en un punto de la vida en el que yo había empezado también a reconstruirme, pero desde el alma, Esteban, como a entender el plan del alma por primera vez en la vida. Había soltado ya la religión del todo. Y dije, ok, eso ya llegué a un punto en el que estoy bajo mi responsabilidad. No tengo a quién echarle la culpa de nada de lo que me pasa. Entendí que en la vida todos, las personas que crees que son tus enemigas, siendo por mi mamá, te estaban era construyendo y aportando para convertirte en la persona que tienes que convertirte. Y eso fue a través de un proceso de perdón. Había llegado en ese punto de sentirme agradecida con la vida.
y se lo alcancé a manifestar a mi hija, que ya con 18 años, pues era mi amiga. Entonces pasábamos súper rico, vivíamos 100% en nosotras, y Antonia, que es mi hija chiquita, vivía una semana con el papá, una semana conmigo. Entonces, en un fin de semana, em, estábamos desayunando con Laura Sofía después de su grado y hablando de la vida, como lo hacíamos los fines de semana. Nos encantaba sentarnos a hablar de mujer a mujer. Le dije, hija, ya entendí de qué se trata esta vuelta, la vida. No, nadie me había hecho daño. Estoy agradecida. O sea, yo soy una chimba vieja. Perdóname que te diga así, tú sabes, en Colombia, ¿no? Yo, o sea, estoy completa. O sea, nadie me había hecho daño. Y darme cuenta de eso me lleva a la gratitud, y puedo volver a empezar ahora, y estoy empezando de ceros en mi trabajo, pero yo sé que me va a ir muy bien. Y yo sé, yo conozco mi madera y voy a hacer carrera en lo que me pongan y me va a rendir. Entonces, hija, aprendí a vivir. Esa emoción que nos dio a nosotros, Esteban, o sea, se nos aguaban los ojos. Yo lo decía esto con la voz entrecortada, mi hija me miraba con esa admiración. Ella siempre fue ahí como tan testigo de mi vida. Nos abrazamos y dijimos, bueno, ya, listo. Pasó el show, pasó la cursilería, vamos a ver. Ella había pedido de grado irse a hacer un voluntariado en conservación de tortugas marinas en Costa Rica. Quería hacer ese viaje, se iba a ir solita y a trabajar allá 2 semanas. Entonces alistó su maleta y se fue a su viaje. Aquí seguimos la vida común y corriente. Ella había cumplido los 18 años en marzo y esto era junio del 2022. En mayo, para el Día de la Madre, me había dicho, mamá, no te vas a tatuar. Me habías prometido que te ibas a hacer un tatuaje. Y yo, ay, sí, pero me da mucho miedo. Yo, nada, ya te tengo listo el tatuaje. Y vamos, porque ella había reunido plata, y dijo, me voy a regalar 2 tatuajes más. El primero se lo había hecho a los 16 años y aquí en el bracito se escribió 60 segundos. Dijo, mami, yo voy a vivir mi vida como si me quedaran 60 segundos. Me vi una película que se trata de qué pasa si te contaran la vida no por plata, sino por tiempo. Y entonces yo, bueno, mi amor, pues chévere, interesante, pensé, dije, voy a vivir como si me quedaran 60 segundos. Listo. A los 18 entonces dijo, ya tengo 2 tatuajes más. Y se tatuó, fuimos las dos, yo me hice uno aquí en el hombro, y cuando ella se distrajo y me hice el siguiente, el segundo acá, muerta de la risa, escondida. Yo le decía al tatuador, rápido, rápido, que no se dé cuenta que voy a hacer 2, no uno, sino 2. Y ella se tatuó en las costillas pronoia. Dijo, mami, ¿tú te has dado cuenta que en la vida las personas viven en pronoia y creen que la vida es injusta y que el mundo es malo y que toda la gente está en contra? Pues yo vivo en pronoia, porque el universo siempre conspira a mi favor y todas las personas quieren mi bien. Y yo, para mí eso era chino avanzado, porque yo venía de la iglesia y apenas estaba entendiendo la vida y el plan del alma, pero apenas eso para mí era estrenado. Y en el bracito se tatuó, su segundo tatuaje era el 222. Dijo, mamá, quiero que siempre estés tranquila. Eso sí, es un número angelical y significa que yo siempre voy a estar en el lugar correcto y en el momento perfecto. Y yo, ok, te vas a escribir, quién sabe hasta qué tanto en el cuerpo, pero listo, adolescencia. Listo, volvemos a ese viaje a Costa Rica. Esta niña estaba feliz, feliz, o sea, decía, no, yo pensé que el cielo así era mentira, que era que lo pintaban, mamá. Nunca había visto tantas estrellas. Y sabes qué, las estrellas fugaces sí existen. Vi una, ella era súper inocente, decía, vi una, yo pensé que eso eran como las sirenas. No, es verdad, mamá, y la estrella, y pasan, y no había visto tantas estrellas en mi vida. Resulta que le tocaba patrullar, tenía algo a veces unos turnos, y patrullar entre el monte, cuidando los huevitos de las tortugas. Y un día me dijo,
me toca el turno de la madrugada. Es el turno más difícil, mamá, pero me encanta porque veo el amanecer. Entonces, bueno, mi amor, ya vamos a dormir. Chateábamos, ella es conectada a su wifi en Costa Rica, yo aquí en Bogotá, muy concentrada en mi trabajo. Y a la mañana siguiente, pues no hablamos más. Al mediodía le escribí un mensaje como que, hija, ¿cómo estás? No tuve respuesta. A las 2:21 me entra una llamada internacional de Costa Rica y me dicen, usted es la mamá de Laura Reyes. De una vez, tú que tienes hijos, sabes que esa llamada del colegio o de donde sea, de una vez te quema. Y bueno, ni siquiera fue que me dieran la noticia. Al final tuve que preguntar yo, mi hija está muerta. Y no tuve ni siquiera respuesta. Resulta que ella, esa mañana que llegó de patrullar, después de desayunar, había salido el sol y se fueron tres amigos, una alemana, un inglés y ella, a jugar en el mar. Estaban jugando en la orilla, pero los atrapó una corriente de agua. Se los estaba llevando a los tres. La alemana logró salirse por sus propios medios. Eh, la alemana logró salirse por sus propios medios. El inglés y pidió ayuda. Al inglés lo rescató la guardia costera y a mi hija no la encontraban. Ella llegó flotando ya a la orilla, sola, sin vida. Ya no hubo nada que hacer. Y ahí tuve que aplicar el verdadero pronoia. Y ese es el mensaje. No lo aprendí en una carrera, ahora sí respondo a tu pregunta. No había forma de aprender eso en una universidad. Fue la vida misma y mi hija en su cuerpo, su alma sabia, dejándome ese mensaje grande para que yo pudiera seguir viviendo sin ella. Sin ella en ese cuerpo que yo conocía, sin esa forma de poder acariciarla, sentirme acompañada con su voz tangible, poderla coger de la mano y caminar, poderme sentir eh, hasta regañada por ella. Eh, Ahora tuve que aprender de ceros nuevamente y volver a empezar, Esteban. Wow, yo sabía que esta entrevista me iba a traer esto. Me mueve muchísimo. Me mueve muchísimo porque estoy frente a alguien que ha vivido una situación que es un antes y un después totalmente radical, ¿no? Mm. Y me mueve porque siento que es que como que a veces somos inconscientes, ¿no? Y con todo el respeto a tu emoción, a todo tu proceso de madre y dolor, pero es como que si todo estaba preparando para que ahora tú seas una luz en el mundo, amiga, porque al final tú estás siendo una luz en el mundo contando un proceso que seguro no fue para nada fácil vivirlo en ese momento, pero que ahora tú nos estás trayendo esta información y que esta información luego la has transformado en una herramienta para darnos luz a nosotros. Pero la misión de Laura Sofía, en los mensajes con los tatús, los mensajes del amanecer, los mensajes de esa actitud proactiva, de no ser víctima. Su plan de alma estaba claro, nosotros que, porque lo que vamos estudiando un poco la mediunidad, lo que estamos de alguna forma relacionados con esta información de la relación con Dios, no de la religión, de la relación con Dios y que Dios habite en nosotros. Oye, o sea, yo te abrazo desde aquí, desde Suiza, yo te abrazo a la distancia como una más de esta misión de ese gran creador y de que tu hija vino a traer esa información y a preparar de una forma que, wow.
la emoción la tengo muy fuerte en mi pecho en este momento, Laura, porque es todo muy angelical, a pesar de que, ojo, con el respeto del momento del dolor y que una de las cosas que yo digo, porque yo empecé todo este proyecto, como te contaba antes de cámara, porque mi madre trascendió y nosotros todas las tardes, ella era abogado, cantante y todo, una cosa tal. Y cuando viene la pandemia, yo la tuve que proteger porque ella tenía artritis y cualquier enfermedad que le daba la tumbaba malísimo. Y yo le dije, bueno, mamá, te quedarás en casa. Y yo todas las tardes durante 5 años, hasta el 11, hasta el 6, hasta el 6 de noviembre del año pasado, 2024, yo todas las tardes, 2 horas hablando con ella por internet. Y sé que el nivel de amor que le tenemos a ese familiar, aunque sepamos que la vida continúa luego, se nos van a aguar los ojos y lo vamos a extrañar y los vamos a llorar y eso no está nada malo, sino que eso es un acto digno de amor maravilloso. Y en este momento que tú me estás contando tu historia, que a pesar de que pude estudiar sobre ti y seguirte en las redes, no la había conocido tan directa y tan profunda, te agradezco más. Te agradezco más tu tiempo y tu misión y cómo tú has hecho de algo tan intenso una luz para encender tantos corazones. Es, Wow. es, es muy poderoso lo que todos somos. Y yo creo que el gran regalo que me hizo a mí eh, no es mi hija, es esas almas allá unidas, el mismo Dios creador, es dejarme entender tan rápido, tan claro y tan irrefutablemente todo ese poder de amor que trasciende, obviamente trasciende acá todas nuestras leyes, religiones, conceptos, nuestras mismas creencias, pero trasciende la muerte. Y en eso es que Dios, la creación misma ha sido tan perfecta que hace la muerte como algo inevitable de la vida y lo hace como lo más doloroso de la vida y a lo que más miedo le tenemos en la vida. Fíjate la contradicción que hay, o sea, es a lo que Ujú. más miedo le tenemos y es lo más seguro que tenemos. Totalmente, Es, Laura. es algo que conscientemente nadie le tendría miedo, ¿cierto? Si Claro. la suma nos diera uno más uno, dos, pero es que no da dos, no da dos, porque estamos hablando aquí de algo mucho más grande, de cómo, en este caso, para mí, es que es una niña de 18 años, que tenía una misión tan clara sin que fuera consciente aquí como ser humano. Ella tenía una personalidad como todos la tenemos y ya, pero no era consciente de su misión como muchos aquí en la tierra. Y simplemente a través de su muerte deja un mensaje tan fuerte que ya se van a cumplir 3 años de esto y todavía estamos hablando de ella y no pararé de hablar de ella y de darla a conocer al mundo, no por ella y no porque sea mi hija y no por mí, sino porque a través de esto y a través de mi dolor estoy mostrando la grandeza de Dios, su existencia, su poder verdadero y el amor. Para que no nos enredemos con la palabra Dios que genera, Sí. todavía nos genera controversia, Esteban. O sea, todavía hay gente que Sí. dice, no me hables de Dios, porque tenemos tanto trauma, resentimiento, miedo o falsa creencia con la religión, que lo hemos malinterpretado de tal manera que no sabemos lo que es Dios. Tampoco podemos definir el amor, pero sabemos lo que es el amor. Todo, hasta el más ateo, sabe lo que es el amor y busca el amor. Entonces yo los reto a dejar de decirle Dios y dile amor para práctica del ejercicio, para que podamos todos sentir esto acá. Ay, sí, así se siente el amor. Bueno, así se siente Dios. Tan inexplicable es el amor, tan inexplicable es Dios. Entonces ese es el mensaje tan simple, Esteban, que aquí nos tiene. Ay, Laura, qué emoción tengo, de verdad. Tengo los ojos aguados, pero de alegría, y se lo digo a la comunidad que conoce este podcast y que sé que hoy va a estar con esa revolución de amor, que es la única revolución verdadera en esta vida. A mí me emociona muchísimo porque estoy totalmente de acuerdo contigo en el aspecto de que no se trata de tener la razón, porque eso es parte del ego, sino del
Oye, nos han vendido el miedo como modus vivendi. Nos han hecho de depender, de sentirnos huérfanos. Yo me acuerdo que yo tenía una conversación con mi madre y yo le decía siempre, mamá, nosotros no somos inválidos de Dios. Nosotros no somos ese, como, como la película esa del que se queda en el mar, ¿cómo se llama? Náufrago. El náufrago. No somos náufragos de él. O sea, somos esa extensión de él. Y eso que estabas diciendo con anterioridad en referencia a la muerte es algo muy importante porque Laura sabe los duelos que aún nos tocan por vivir, sabe Todos la los cantidad de gente que nos va a tocar despedir, al menos que ahorita sea como que en este momento, chao, vamos cacao, ¿no? nosotros. Sí. Y nos salvamos de seguir viviendo esos momentos. Por decirlo, nos salvamos, pero una de las cosas que me apasiona de escuchar este mensaje, el cual valoro muchísimo, es que este tipo de mensajes la gente dice, bueno, ustedes están re locos, pero es que este tipo de mensajes nos enseñan a valorar muchísimo más la existencia. Este tipo de mensajes te enamoran más de aprovechar cada momento de la vida, porque te das cuenta de que esta experiencia, este tránsito, en cualquier momento, pues tienes que pasar al otro nivel, pues, o volver a casa, como se le llama, o al final es, porque es espíritus encarnados. Laura, una porque no quiero ser yo el que esté hablando mucho, quiero que tú sigas hablándonos, tomándonos este guayoyo. Es guayoyo, le decimos en Venezuela, ese tintico, le dicen ustedes en Colombia. Una de las cosas que entonces pasan en esa situación de tanto dolor, das un paso importantísimo, porque a través de entonces de tu proyecto Soy Verita, comienzas a acompañar a padres también que están viviendo estos procesos, tu mensaje se comienza a divulgar, empiezas a dar más conferencias, escribes un libro, empiezas a ser, como digamos, proactiva ante una situación que para otra persona, y muchos que nos están viendo seguro, llevan años tumbados en la cama con una depresión porque no han sabido entender la pérdida de ese hijo o esa hija, porque estamos preparados para despedir a nuestros padres e igual nos duelen, pero no estamos preparados para decirle, bueno, nos vemos más tarde a nuestros hijos. Tú transformas eso, que te tomaría el tiempo necesario, cada quien tiene su velocidad, y que seguro aún uno sigue llorando y sigue pataleando, porque eso es lo sano. Creemos que vencer el duelo es ser unos superhéroes de Marvel y Superman y Batichica y todas estas cosas. Cuéntame un poco esa experiencia entonces de empezar a dar conferencias, empezar a contactar con padres, empezar a hacer una luz para esa gente que ese dolor lo tiene aún muy vivo. Y luego cuéntanos también, en el momento que quieras, esa maravilla creada de las 21 verdades en escrito, que la gente lo puede conseguir. Yo luego quiero decirle a toda la comunidad que usted va a poder encontrar toda la descripción para seguir a Laura Castro, para comprar su libro a través de Amazon, para que usted, si está necesitando, aproveche. Yo se lo recomiendo, porque son diosidencias que usted esté sentada o sentado viendo este podcast. Así que cuéntanos un poco ese proceso luego de que, bueno, y como dicen en México, te cayó el 20, esta situación está, vamos para adelante. ¿Qué sucede y cómo transformas todo esto para hacer lo que hoy en día estás haciendo? Bueno, esto es un batazo a la cabeza y otro en las canillas. Entonces quedé tumbada, pero acuérdate que yo tenía un trabajo. Yo era empleada y yo tenía a Verita metido en un depósito y allá guardando polvo. Es más, cuando me empleé, dije como que se acaba el emprendimiento, yo arranco de ceros, pues mi primer sueldo lo ocupé para liquidar la fundación que era Verita, o Soy Verita, y los otros emprendimientos que había creado. Dije, no, ya no más. Y no voy a cargar con estas personas jurídicas, una empresa, es una persona jurídica, ya, Cristiana Sepultura. Cuando se muere Sofi, eso fueron cuestión de meses, pues dije, ok. Y fue como una iluminación. Llegó alguien a hablar a mi puesto de trabajo porque yo me reincorporé al trabajo, pero no trabajaba. Yo no entendía el mundo. Yo iba allá Claro. simplemente por distraerme, por hablar con las personas, pero no generaba números. Mi puesto era hacer comercial. Yo no tenía forma de traer un cliente porque yo decía, ¿y qué te vendo? Si yo
no estoy ni siquiera creyendo en el producto que estoy vendiendo. Yo no quiero sacarte la plata. Yo no quiero, no entiendo por qué tenemos que vivir con el dinero. Yo quedé bajada del mundo. No entendía el tiempo, no entendía el dinero. El dolor era tanto que estaba viviendo muy en espíritu, que no es lo que estamos llamados a hacer, pero no entendía. O sea, yo estaba como si estuviera desencarnada. Simplemente vivía mi cuerpo en automático y todo el tiempo pensando y sintiendo en esa otra dimensión. Y entonces ahí alguien me decía, pero tú ¿cómo haces para tener esa relación con tu hija? Y fue la luz. Recordé, dije, no, nosotras hicimos un trabajo, nos remangamos entre las dos y intencionalmente construimos esta relación a través de algo que se llamaba veritá. Y se lo conté a ella. Me dijo, ¿y tú sabes lo que al mundo necesita que sigas hablando de esa relación entre padres e hijos? Tienes toda la razón. Me subí inmediatamente al gerente, le dije, renuncio. Yo tengo una misión en la vida y no es estar aquí sentada, no es estar trabajando para otros. Digo, pero te vas a morir de hambre. De algo me voy a morir, ahora sí sé que me voy a morir. Entonces nada, desempolvé Veritá, volví a salir a la calle y a las redes, por eso mi cuenta se llama Verita X2, porque es como por dos. Yo había cerrado mi cuenta inicialmente se llamaba Soy Verita, y eso lo había cancelado, todo lo había matado. Entonces dije, esta es la segunda versión de Veritá, es Veritá por dos. Y así decía Sofi cada vez que ella, los jóvenes, ¿no? Entonces escriben por dos cuando quieren decir, ok, lo mismo, o la segunda versión, o bis, Veritá X2. Y empecé a volver a hablar de crianza, o sea, de crianza, pero no desde esos modelos de crianza, sino de qué tipo de padre quieres ser. ¿Cómo vas a ejercer el amor incondicional, verdadero? ¿Cómo los papás decimos que nuestros hijos son lo que más queremos en el mundo, pero cuidado, fracasas? Cuidado, tienes un problema. A mí no me llames si queda embarazada, niña. Yo la echo de mi casa. A mí no me llames si pierde el año, le quito el apellido. Si se cambia de carrera, usted es un fracasado para mí. Y decimos que son las personas que más queremos en él. Que por nuestros hijos damos la vida, pero ahí sí mi hijo me hace quedar mal como papá, o como ser humano, o me representa mal. Ahí sí mi hijo se equivoca y deja de ser mi hijo. Y así bajo ese modelo estamos pretendiendo formar seres humanos que van a construir un mundo que queremos que sea mejor cada vez. Entonces, ese mensaje, ¿cómo lo traemos a esta maternidad y paternidad? Y empecé a hablar de eso y me solté. Cuando el mismo público, que saben obviamente que detrás de esta persona que está dando este mensaje, está hablando de una de sus hijas que ya no está. Y eso genera mucho ruido y genera esa contradicción. Y a mí misma me hacía como, es que, y cuando iba a mis terapias, porque obviamente tú sabes que cuando eres un ayudador, un servidor, tienes que estar constantemente en Claro. terapia. Entonces, es que yo no quiero hablar de la muerte. No porque le tenga miedo, sino porque no quiero quedarnos en ay, la tristeza y el ya no tengo y ya no tengo. Yo soy vida, yo tengo este impulso de vida. Y alguien muy sabiamente me dijo, es que es justamente ahí donde necesitamos tu ayuda, donde necesitamos tu aporte al mundo, para que las personas no nos quedemos con el miedo a la muerte sin capacidad de vivir, o con el dolor, patinando en el dolor y lamiéndonos las heridas, nos perdamos la oportunidad de seguir viviendo la vida real como es. Entonces dije, sí, vamos a encontrar la manera de estar alineando todo este mensaje que finalmente es verdad, a que le cobije a quien tenga que cobijar, que llegue a donde tenga que llegar. Tengo que aprender a dejar de manipular mi propio mensaje por mi miedo a decir, es que los voy a confundir.
y soltarme. Y Dios me dice, deja de subestimar a las personas. Todos detrás de eso sabemos lo que es la vida real. Detrás de esta imagen todos sabemos lo que es tener miedo a que no te amen, a que no tengas éxito en la vida, a que no prosperes. Todos sabemos lo que es la frustración, el rechazo, el abandono. Todos sabemos esto. Entonces tú habla tranquila, que la vida misma se va a ir alineando. Entonces me concentré desde el año pasado en mirar la manera de integrar la muerte a la vida. Y no, entendí o pude poner en palabras que son las creencias que traemos o enseñadas o por religión o adoptadas o por nuestra propia pereza de analizar, de pensar, de cuestionar. Las damos por sentado y son las que hacen que nos quedemos patinando en el sufrimiento por la muerte de un ser querido. Entonces vuelve la verdad y dice, yo sigo siendo la respuesta. Es Mm, con verdad que se sana esto. mm, Y me había formado como facilitadora. O sea, si te das cuenta, todas las piezas de mi vida han sido las necesarias para llegar a este momento. Entonces, el 21 verdades, número 21 fue porque 21 verdades me llegaron. Esteban, mientras hacía oficio en mi casa, o sea, barría, trapeaba, la información iba llegando. Y canalizando. cogí, analizando. Cogí una libreta y dije, ok, déjame poner, yo sigo barriendo mi casa, pero en esta libreta voy a ir anotando lo que tú me dices y me hace sentir, esto es verdad. Y empezó con las más grandes, pero se iba mezclando con las más pequeñas y las más triviales. Por darte ejemplos, como la vida es eterna. ¿Ah? Todos lo decimos, pero pocos lo alcanzamos a interiorizar en el corazón. Y encarnar esa verdad te salva de un dolor muy grande, porque es que entonces lo tergiversamos tanto que decimos en las iglesias, algunos curas, Mm, porque ni siquiera son todos, pero dicen es que pórtate bien o no cometas pecados para que te ganes la vida eterna. Entonces ahí me lo ponen condicional. O sea, sí. yo me tengo que ganar la vida eterna, pero si es eterna, ¿cómo voy a ganar algo que ya está, que ya soy? Porque yo no nací el día en que este cuerpo llegó a través de mi mamá. Yo no me voy a morir el día en que deje este cuerpo tampoco. Siempre ha estado. Como eterno es Dios. Y si yo soy una gota de Dios, a mí no me le vengas a poner precio a esto. O sea, no me digas que me lo tengo que ganar, no me digas que es que la voy a alcanzar, que estoy en una carrera por la vida eterna. ¿Ves? Y se caen de su peso. Son verdades que se vuelven irrefutables, pero entonces, como soy facilitadora, digo, a mí no es suficiente con que las personas lo escuchen o lo lean. Tiene que ser que ellos mismos se lo respondan. Y así fui verdad tras verdad diseñando preguntas que te lleven a entender que tu vida de verdad es eterna. Como por ejemplo, te has dado cuenta que entonces te dije, estudié finanzas, después me formé con inteligencia emocional, tenía que estar en una relación con mi mamá, creamos Veritá, después mi hija se muere, después esto y esto, y todo enlaza porque desde arriba sí se ve la película completa. Desde la eternidad puedes ver eso, que esto es un parpadeo, esto es una chispa en toda la eternidad y estás sufriendo por esa chispa. Y eso ayuda un montón para el duelo. Sueltas ese de ya no te tengo, se murió, ya yo qué voy a hacer con este dolor, no voy a poder vivir. Igual, eterno estás, no tienes ningún lugar diferente a donde ir, no tienes nada que ganarte, pero si puedes elegir en este momento quién quieres ser, cómo desde arriba quieres mover esta ficha, este personaje, quién quieres ser. Y está válido el que sea, además nadie te va a castigar, vas a tener unas consecuencias que puede ser que Claro, te duelen o no, pero son tu elección y todos vamos a estar aquí tranquilos con tus decisiones. claro. Así de sencillas, pero digamos que
Otra muy, no sé, mereces ser feliz. Es otra Mm, verdad. mm, Mereces ser feliz. Oh, es tiempo de ponerte a ti primero. Y esta vez es incómoda. Es tiempo de ponerte a ti primero. Porque nos quedamos siendo leales, lo que entendemos por leales, a nuestro muerto. Entonces, ¿cómo si mi hija se murió, yo voy a ser capaz de ir a bailar? ¿Cómo es mm. posible si mi hija sufrió todo lo que sufrió, yo voy a estar disfrutando la vida? ¿Con qué cara? Y yo te digo, óyeme, mi hija, por lo menos yo pongo de ejemplo, vamos a ponerla para el ejercicio. Mi hija, somos conscientes de que tuvo pánico, se Claro, sintió sola, sintió el dolor, el cansancio. ¿Te imaginas lo que es morir ahogado? claro. Tuvo que haber sido terrible, pero eso ya pasó. Ya ella está en otro estado, eso ya pasó, es como el parto. Todas las mujeres que atravesamos por el parto, es un momento difícil, doloroso, tienes miedo, tienes, es cero estético, cero lo que quieres, pero ya pasó y ahora tienes a tu hijo. Tal cual la muerte y el sufrimiento o lo que sea la experiencia de muerte que hayas elegido, ya pasó. Entonces esa alma ya no te necesita. Mi hija no me necesita. No necesita que yo esté aquí 100%, ni que trabaje por ella, ni que sufra por ella, ni que llore por ella. No, ella está haciendo lo que tiene que estar haciendo. Y mi único trabajo en este momento es ocuparme de mí. Y siempre ha sido, de hecho, mi único trabajo, pero a los papás se nos olvida, porque nos damos a nuestros hijos. Claro. O el esposo que sigue siendo eh, fiel a su esposo y no se atreve a mirar a otra mujer porque va a ser infiel. Resulta que tu esposa ya está en otro nivel de amor, un nivel de amor en el que no existe el ego, no existen los celos, no eres posesión de nadie, eres eterno, eres infinito, eres inmortal, estás fundido en uno con Dios. ¿Qué más va a querer ese ser querido que si es lo que tu alma quiere, compañía, amor, pues que te lo merezcas? Y ahí vas. Wow. Y pasito, mira, es súper sencillo, no son cosas que me las haya inventado, no son revelaciones, son verdades, porque así es Dios, así es el amor, tan simple y tan profundo como eso. Y así es la vida. Claro. Ay, ella es Laura Castro. Ella es una facilitadora y conferencista colombiana que hoy nos ha venido a contar todo esta maravilla de la manifestación hecha en su vida y cómo podemos reinventarnos constantemente. Y estamos viviendo una época en el planeta, Laura, que este tipo de mensajes son fundamentales. O sea, yo digo, la otra vez hablaba con un amigo, le decía, este tipo de mensajes como el que tú nos estás transmitiendo hoy acá, son cosas que tienen que ser parte de la educación también ya de nuestros muchachos. Ya esto tiene que ser conversaciones normales y corrientes como, ay, que vas a estudiar cuando sea grande. Pues estos tienen que ser conversaciones naturales en la casa. ¿Por qué? Porque vamos creando generaciones que ya no tienen miedo, o sea, ojo, la sensación de miedo muchas veces nos ayuda a tener precaución en ciertas cosas, es una herramienta positiva, pero vivir en el pánico de cosas que nos han vendido como que no tienen la información correcta, solo nos paralizan. Y eso que tú estás diciendo en este momento, pues es muy revelador, porque tú dices, eh, venimos a una verdad, ya esas almas están en pleno evolución, en pleno amor, en ese hogar de donde venimos nosotros y están viendo el videojuego, están viendo al Mario Bros desde su casa. Ellos están en el sofá viendo el Mario Bros que estamos haciendo nosotros aquí, conquistando a la princesa, enfrentándonos al dragón, escondiéndonos de los coquitos y las cosas. Y están diciendo, mira, 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 mira cómo saltó, mira, mira, mira cómo saltó. Y nosotros aquí estamos en el drama creyéndonos que, ¡ay, el hueco! Nos caemos. Entonces, es una cosa Me súper, encanta. es muy bueno esto. Y a mí me emociona poder transmitir esto, ¿vale? Me emociona en el alma. ¿Por qué? Porque no hay nada más bonito que un ser humano
que pueda ir trascendiendo sus cosas, sus paranoias, sus duelos, y pueda regalarse una sonrisa, pueda ser consciente cuando necesite llorar, llore con gusto, pero que pueda ser consciente de que esto es más allá. ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos de, por ejemplo, nosotros en Europa, tengan una mochila con agua, con linterna, con tal, por si acaso pasa una cosa, en el otro, y tengan esto, todo es como una precaución epa, señores, somos eternos. Y quizás en otra vida fuimos ese que estamos criticando y quizás, bueno, ya entraríamos en otros temas que quizás en otra oportunidad hablaremos otra vez. Pero este mensaje es liberador y yo te lo agradezco muchísimo porque es por allí. Es por allí donde vamos a ver esa nueva Jerusalén en la tierra. Vamos a ver ese Cristo vivo en esos seres humanos que hacen de una vida un poquito más de otra forma, ¿no? Un poquito más consciente. Laura, entonces estás dando conferencias, tenemos este libro y este libro lo podemos encontrar entonces por Amazon. Yo voy a dejar esos links aquí en la descripción de este podcast para que la gente pues se anime y pueda pues seguirte desde la comodidad de su casa con estas verdades que fueron canalizadas y que vives tú, porque sabes, algo que me llegaba hace ratico decía, claro, es que este es un proyecto entre Sophie jugando, manejando las energías desde allá en su propio camino de evolución, porque está allí y su mamá aquí en la tierra, ese pacto de alma, están las dos trabajando súper fuerte en ayudarnos a tener un poquito más de sosiego. Mira, hablar contigo sería pegarnos unas horas más porque eres una mujer de verdad conversadora sabrosa como a mí me gusta y tienes mucho que aportarnos a nosotros. Pero ya estamos llegando un poquito ya al final de esto y no quiero despedir este podcast de hoy que para mí va a ser transformador porque ya lo siento aquí, de verdad no he llorado porque digo, aguántalo, pero es de alegría, no es de tristeza. Vamos a ponernos un poquito en los zapatos de esa persona que está viviendo esa noticia reciente. Esa noticia, lo ponemos claro, cualquier tipo de pérdida, hija, hijo, hermana, y está en esa situación de esa larga noche oscura del alma que se le paralizó. Yo quiero que a pesar de que hemos dicho tantas cosas, que tú has dicho tantas cosas, no despidamos este podcast sin que Laura Castro, que ha canalizado esas 21 verdades, que ha transformado ese dolor de entender hasta lo que pudo haber sufrido Sofía en ese momento, pero entender que eso ya no está y que Sofía ahora sonríe viendo a su mamá como esa gran emprendedora que siempre fue, que no ha parado y que tiene esa cabeza, bueno, lista para echarle pichón, como decimos en Venezuela. Yo quiero que Laura Castro en este momento, con sus palabras, le dé ese abrazo a esa persona. ¿Qué le podemos decir, Laura, a esa mamá que está viviendo en este momento esta noticia, o a ese hijo que está viendo esta noticia, o a ese esposo? ¿Qué le podemos decir con referente a iniciar este proceso de duelo para transformarlo en algún momento en luz para su vida? Mira, la muerte duele y duele muchísimo y nosotros le tenemos miedo al dolor precisamente porque sabemos lo que duele y es sano que duela, tiene que doler porque a través de ese dolor es que nos quitamos los callos que le habíamos puesto al corazón, a la mente, con creencias. Entonces, está bien que duela. Aceptar como primer paso ese dolor, darle la bienvenida, sabiendo que a través de eso es necesario. Y déjame, tengo mucho ruido con el tema del parto. Es tal cual. Un parto necesita contracciones, necesita empuje, necesita también calma, necesita sentirlo. Y ahí hay un proceso de recuperación del parto. Vas a estar bien, pero hay que atravesar el momento. No nos podemos resistir. Es algo que si no lo dejas salir, se encona y se infecta y te causa muerte, muerte espiritual, muerte de tu ser. O sea, es necesario atravesarlo y fluir con ese dolor, que puede ser llanto. Si hay que llorar, llora. De hecho, hay que llorar muchísimo. Es a través del agua de los ojos que se limpia, que se lava, que se drena. Es la mejor manera. Pero puede ser rabia, puede ser muchas preguntas, puede ser una soledad y una culpa. También, bienvenido todo lo que tengamos que sentir.
todo eso está a tu favor, siempre de poder entender, comprender, vivir la experiencia de tener a Dios en nuestro corazón. Ya no más mente, es momento de parar de pensar. No es aquí donde se procesa el duelo, es en el corazón, ese dolidito, ese que ya no soporta una cóstrica más. Es ese estado blandito es el que necesita tu propia alma para recordarte por qué es que estás aquí, por qué es que mereces ser feliz, por qué tienes que atravesar todo lo que tengas que seguir atravesando para seguir construyendo ese ser humano que viniste a crear, a hacer. Confía en el proceso. Ay, querida comunidad, ella es Laura Castro. Laura, me llenas. Le doy gracias a Dios por tener esta bendición de conocerte aquí a la distancia, pero como sabemos que no hay distancia, siento que te conozco de hace tiempo y te abrazo muy, 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 muy fuerte desde acá. Sé que la vida nos hará encontrarnos en alguno de esos lugares. Doy gracias también a mi querida amiga Silvia Amendolágine, que de alguna u otra forma fue la que nos hizo saber de tu misión, de tu trabajo. Le doy gracias a Sofi por su misión, de verdad, y la bendigo, y sé que me llega una sonrisa, cuando pienso en ella me llega una sonrisa de orgullo, y te doy gracias a ti. Yo voy a dejar toda la información de Laura Castro acá en la descripción de este podcast. Espero poder tenerte pronto de nuevo para seguir hablando sabroso de muchas más cosas que podemos seguir regalándole a las personas. Y bendigo tu misión y te doy muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Lindo, Esteban, muchísimas gracias. Tú también sigue fuerzas. Aquí vamos a estar levantándote los brazos cuando sientas que estás cansado, cuando sientas que no tiene sentido. Todos pasamos por ahí. Entonces nada, seguimos. A Silvia hermosa, o sea, si alguien está aquí creyendo que está bloqueado, que la canalización es para otros y menos para ellos, pues yo también pensaba eso. Y gracias a un curso que hice con Silvia, pues mira, aquí estamos, canalizando. Así es. Un abrazo para todos, todo está bien. Bendiciones. Dios es real. Querida comunidad, muchísimas gracias por estar acá. Recuérdense que somos la comunidad de los curanderos y las curanderas del alma. Apóyennos aquí suscribiéndose, dándole al like para que los algoritmos sigan aumentando las visualizaciones y lleguemos a muchísimas más personas. Y recuérdense, todo está bien, vamos para adelante y juntos creamos una sinergia hermosa, porque si sana uno, sana el mundo entero. Hasta el próximo episodio.